Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si saludarlos diciéndoles buenos días, porque creo que hoy es una mañana trágica realmente, luego de la noticia que nos ha dado el fiscal interino de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Esto ya se suponía, ya lo había advertido con anticipación. Resulta que ya decidió disolver Equipos Especiales Lavallato, Cuellos Blancos y EFICOP. Es decir, que nadie más en el Perú persiga a las autoridades corruptas. Aquellos No, Dios, no. funcionarios políticos que han cometido o habrían cometido algún tipo de delito y que evidentemente tienen que ser perseguidos por equipos, grupos especiales que saben perfectamente cómo enfrentarse a ese nivel de poder. ¿Esto a quién beneficia? Obviamente a los que forman parte de la secta, que son los que cortan el jamón en Palacio de Gobierno y en el Congreso de la República. Porque a la hora de la hora son ellos los que gobiernan. A Dina Boluarte, al hermano, a fiscales, a jueces. Esto es un escándalo. Esto es lo que venía elucubrando desde hace rato el Parlamento Nacional. Porque los que quieran repetir el plato, participando en las elecciones del próximo año, ya sea para convertirse en diputados o senadores, iba a decir dictadores, ya lo son, ya lo son, es para que también otros amiguitos que pueden archivar casos, que tienen vínculos con cierta clase política, también se libren de polvo y paja. El equipo Lavallato, claro que se equivocó, cometió gravísimos errores, sobre todo en el caso de Keiko Fujimori y el escándalo de los cócteles, al punto que José Domingo Pérez tuvo que recular, presentar una nueva acusación, tratar de convencer, el Tribunal Constitucional se hartó y dijo, basta, ya, archivamos el caso. Pero ha mandado a la cárcel a varios expresidentes. De hecho, somos el país con más jefes de Estado privados de su libertad en todo el mundo. Claro, el equipo Lavallato está conformado por fiscales. Ellos no sentencian, pero tienen que convencer casualmente a un colegiado, a una sala, al Poder Judicial, para decirles, miren ustedes todo lo que hemos conseguido. No hay manera de que me digan que no valen aquí 15, 20, 25, 30 años de cárcel. Bueno, eso ya no va a pasar. Gracias a la fina cortesía de Tomás Aladino Gálvez. Por supuesto, presionado, ¿no?, haciéndole mimos el Congreso de la República para que actúe en función a los intereses de los zampones que están en Palacio Legislativo. Y de eso vamos a hablar largo y tendido. Y también se lo voy a consultar a Marisol Perestello, porque además ha sido ministra de Justicia y Derechos Humanos y porque ahora es presidenta o candidata a la presidencia de la República por Primero el Perú. Va a estar con nosotros esta mañana para cerrar la semana con broche de oro aquí en Arre Troya. Pero primero vamos con la publicidad. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu postpago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o tienda.movistar.com.pe. Dicho esto, vamos al tema que obviamente nos lleva a extendernos esta mañana y les voy a pedir, por supuesto, que desde ya pongan like, mucho like. Vengo pidiendo y voy a hacer mi queja pública que pongan un dedito. ¿Qué les cuesta? Un emoticón ahí me lo hacen crecer en pantalla para no andar repitiéndolo. Aunque en realidad, sí, vale la pena que lo mencione cada tanto, porque gracias a que ustedes nos ven y mientras disfrutan o no disfrutan, critican, no importa, pero están pendientes del programa, ponen like, llega a muchísima más gente. Y la idea es que ustedes sepan lo que está pasando y aquellos que no se han enterado tengan buena información de alguien que puede gustar, no gustar, caer bien, mal, pero que finalmente saben ustedes perfectamente que no les voy a decir ninguna mentira. A ver, ya se anunció el fin, como les digo, del trabajo que han venido realizando estos equipos especiales, Lavallato, Cuellos Blancos y EFICOP. Tomás Gálvez, repito, ya había lanzado su dardo. Sí, que los equipos especiales son temporales, como que no sirven de mucho. Escuchemos, recordemos, porque ya estaba haciendo claramente la camita para lo que finalmente terminó por decidir. El máximo representante interino, pero finalmente máximo líder
de la Fiscalía de la Nación. Ahí está. Como ya lo he dicho en múltiples oportunidades, los equipos especiales son siempre temporales. Creo que han cumplido su ciclo y calculo que en los próximos días deben desactivarse. No creo que sea antes del 2026, porque en este tiempo hay demasiado trabajo, demasiadas cosas por hacer. En todo caso, en las próximas semanas. ¡Ya! No hay nada más que decir, no hay nada más que hacer. Luego continúa, lo vamos a hacer en la Junta, refiriéndose a los fiscales supremos, pero si no lo hace la Junta, lo hago yo, como fiscal de la Nación. Sobrado, si tengo la potestad. Y si tiene la potestad, yo me pregunto, ¿por qué Tomás Saladino Gálvez hizo caso omiso a una orden del Poder Judicial que no fue cumplida por la Junta Nacional de Justicia, que era la de reponer a Delia Espinosa? A mí no me digan nada, eso lo tiene que redactar el fiscal de la Nación. Oiga, señor, usted es el fiscal de la Nación. Usted pudo haber dado luz verde para que Delia Espinosa regrese a su despacho. Y no porque los caviares, los rojitos, pidamos a Delia Espinosa, sino porque así lo manda la ley. La inhabilitaron por gusto en el Congreso de la República por un informe que ni siquiera ella firmó, sino el doctor Villena, que dicho sea de paso rarísimo que ella, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, estén en una especie de cura de silencio. Y no por salir a defender a Delia Espinosa, sino por hacerle frente a todas estas medidas que atentan contra una entidad autónoma e independiente como lo es el Ministerio Público. Tantos años de fiscales, sal a defender al Ministerio Público, por Dios, no te quedes callado. Bueno, ya se les acaba el tiempo, tienen muchísimos años en el Ministerio Público, pero igual cómprate el pleito hasta el final. No, todos calladitos, rarísimo, algo se cocina ahí, que tarde o temprano nos enteraremos, porque la verdad siempre sale a la luz. Somos democráticos, dice. Ah, caramba, qué novedad. Si no me lo decía, yo pensaba que era un cómplice de la dictadura del Congreso de la República. Queremos ser democráticos y tomar una decisión en la Junta, pero si no fuera, es competencia de la Fiscalía. Haga lo que haga el sector que protege a Odebrecht, me va a criticar y los demás me van a reconocer y alabar, sentenció. Esto lo dijo en Diario El Comercio. Y no es así. Miente cuando menciona esto Tomás Saladino Gálvez. ¿Por qué? Porque, como les repito, yo he sido bastante crítica con José Domingo Pérez e incluso con Rafael Vela, que han estado aquí en el programa, a los que he tenido la oportunidad de entrevistar, no en una, sino en varias oportunidades. Y hay cosas que sí, uno tiene que felicitar y otras que uno tiene que cuestionar, porque considero personalmente, sin ser abogado, sin ser fiscal, sin ser juez, que no han llevado investigaciones por la línea correcta. Por eso es que se les cayó el caso Cócteles, básicamente. Pero lograron meter a la cárcel, con sentencia incluida, ya no prisión preventiva, a varios zampones que gobernaron este país y que se levantaron en peso al Perú. Alejandro Toledo. ¿Quién hizo el trabajo para indagar, para buscar colaboradores eficaces, para viajar a Brasil, para entender cómo estaban manejando ellos el escándalo de corrupción Odebrecht? Los integrantes del equipo Lavallato, condenado a 20 años y 6 meses de cárcel por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso de la carretera interoceánica sur. Ollanta Humala, condenado por lavado de activos relacionado con aportes de Odebrecht a sus campañas presidenciales. ¿Cómo va a decir están beneficiando Tomás Saladino Gálvez a Odebrecht si gracias a lo que han dicho ex representantes de Odebrecht y colaboradores eficaces es que todos estos han ido a parar a la cárcel? En el caso último que estamos viendo casualmente al expresidente Ollanta Humala, él ha apelado. Y si realmente una sala o la Corte Suprema considera que el caso Ollanta Humala es un copy-paste, es exactamente lo mismo que el de Fuerza Popular, que es un caso emblemático representado por Keiko Fujimori, lo van a tener que dejar en libertad. ¿Sí? ¿Por qué uno preso y la otra no? Si los están denunciando y a uno lo han sentenciado por los mismos hechos. Sí, pero es que el otro era presidente. No es así, fue presidente, Keiko no, y seguramente nunca va a gobernar este país. Ojalá, Dios nos libre. Pero lo cierto es que cuando se recibieron estos aportes, él estaba en campaña. Estaba en campaña, seamos claros. Todavía no había ganado la presidencia de la República. PPK, la Fiscalía recién ha solicitado más de 8 años de prisión para él y otros exfuncionarios por el presunto delito de colusión en el caso Irsa Norte.
Y ahí lo estamos viendo también a Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra Cornejo, condenado recién, ahorita, 14 años de cárcel. ¿Por qué? Por la presunta recepción de sobornos de empresas constructoras, convirtiéndose así en el cuarto presidente peruano condenado por estos casos. Condenado. No hablemos de Alberto Fujimori. Condenado también por delitos de lesa humanidad cuando el equipo Lavallato ni existía y también por casos de corrupción. Alan García no lo lograron sentenciar porque él decidió acabar con su vida el día que casualmente la policía con representantes del equipo Lavallato, liderados por José Domingo Pérez, llegan a su casa en La Aurora para detenerlo y obviamente mandarlo a la cárcel de forma preventiva mientras continuaban las indagaciones y así determinar si tenía o no responsabilidad en los hechos que le imputaba el Ministerio Público. Se suicidó en abril de 2019 antes de ser capturado. Otros políticos, Keiko Fujimori, que se libró, por supuesto, del caso Cócteles. Susana Villarán, que es investigada por los presuntos aportes ilegales, no solamente de Odebrecht, sino también de OAS, y que todavía hay un juicio oral. Y también por el no a la revocatoria, que ya debería de ser condenada, porque ella misma advirtió y dijo, sí, efectivamente, yo recibía esa plata, pero no sabía que era dinero sucio. Bueno, ya tiene toda su teoría ahí, evidentemente, su hipótesis, ¿no? Su diagnóstico para poder convencer a las autoridades de que es inocente, pero inocente no es. De santa no tiene absolutamente nada. René Cornejo, José Ortiz, Mario Arbulú, Kitty Trinidad, exfuncionarios, exministros que ahora mismo enfrentan acusaciones fiscales. ¿Quiénes van a sostener, Dios mío, estas denuncias si se están trayendo abajo el equipo Lavallato? Todo se va a caer, todo se va a limpiar, los corruptos sueltos, abres la cloaca, que salgan todas las ratas. A eso nos está llevando Tomás Aladino Gálvez. Y no sé si necesariamente por iniciativa, yo creo que no. Es el Congreso el que presiona, el que manipula, el que le dice te quedas más rato acá y al otro que le encanta el poder. Nosotros, olvídate, nos encargamos de que Delia Espinosa no regrese, olvídate. Y si alguien te reemplaza en algún momento, eso sí lo tienes que tener en cuenta, Tomasito, ya será Patricia Benavides, que esa es nuestra Pinky, pues esa es nuestra socia. Pero tú mientras tanto quédate acá, archiva todas las porquerías que tenemos los congresistas y quedas libre de polvo y paja. De los 71 que votaron a favor de la inhabilitación en el Congreso de la República, que es un castigo político, a Delia Espinosa, 25 estaban siendo procesados, investigados en el Ministerio Público por orden ¿de quién? De Delia Espinosa. Han castigado al que investiga. Han sancionado, inhabilitado a la que eventualmente podría haberlos llevado a la cárcel. Más evidente, más claro. Acá no basta ser brillante, tener un IQ elevadísimo para darse cuenta de cómo están funcionando las cosas en nuestro país y cómo el Ministerio Público, una entidad tan importante, no tiene un ápice de autonomía e independencia. Jorge Cuba, el viceministro, que fue condenado a más de 21 años de prisión por corrupción en la línea 1 del metro, pero se fugó del país antes de la sentencia. Y no pasa absolutamente nada. Hasta aquí, equipo Lavallato, cuellos blancos del puerto. O casualidad, un escándalo que involucra al fiscal interino, a Tomás Aladino Gálvez. Sí, él también aparece ahí en las escuchas. Y gracias a esos famosos audios que, si no lo sabían, se los cuento brevemente, se filtraron a raíz de una labor policial de inteligencia donde la policía le pide al Poder Judicial que le dé una autorización para poder acceder a las comunicaciones de las personas que ellos creían que estaban involucrados única y exclusivamente en asuntos vinculados a narcotráfico, en el Callao, donde llega todo, lo bueno y lo malo. ¿Ok? Ya. El Poder Judicial dice, perfecto, busquen narcos, sí, y metamos los presos. ¡Bacán! A la hora que empiezan a escuchar, que es una interceptación en las comunicaciones, no es un chuponeo ilegal porque hay una orden judicial que lo autorizó, se dan cuenta que dentro de estas comunicaciones aparecían miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que es lo que ahora llamamos Junta Nacional de Justicia. A raíz de este escándalo desapareció. Aparece el famoso juez supremo, César Inostroza, el hermanito, el que se encargaba el teje, el maneje, el más asqueroso de todos, el que hablaba con un abogado de violar
que defendía a un violador de una criatura de 11 años para ver cómo canjeaba su libertad. Asqueroso. Se fue a Europa. Ahora ya han dicho que procede el pedido de extradición, pero ¿para cuándo? No lo sabemos. Y más aún cuando este equipo especial también va a ser desactivado. Por favor, esto incluye a altos funcionarios, jueces supremos, fiscales, congresistas, empresarios, abogados. Y Nostroza, que lo acabo de mencionar, Walter Díez Montalvo, es el expresidente de la Corte Superior de Callao. Ese también va a pasar piola. Tomás Gálvez Villegas, ahí está. Fíjense ustedes. Hola, fiscal de la Nación, ¿cómo le va? Pedro Chávarri, también fue fiscal de la Nación. Víctor Rodríguez Montesa, Martín Hurtado, Jorge Castañeda, Aldo Figueroa, Manuel Quintanilla, César San Martín, Duberlí Rodríguez, todos jueces supremos o ex jueces supremos en su momento, vinculados de una u otra manera, algunos de forma más directa o no, al escándalo Cuellos Blancos. Martín Vizcarra, mencionado en los audios, investigado por su relación con Antoñito Camayo, amigo de Philip Butters también, recuerden, ¿eh? También deberían de haber políticos en la lista. Mauricio Mulder, Héctor Becerril, Francisco Villavicencio, José Vega, ex congresista de la República todos, Salvador Eresi, quien fuere ministro de Justicia, Keiko Fujimori, también por el tema Cuellos Blancos, ojo, asunto aparte, Edwin Oviedo, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Antonio Camayo, empresario, gerente general de ISA Motors, implicado, como les decía hace un rato, en esta red. Pasamos a otro equipo que se va a desactivar. Vamos con EFICOP, que fue creado en el año 2022. La jefa del equipo de fiscales, Marita Barreto. La jefa del equipo de policías especializados en inteligencia, Harvey Colchado. Al carajo mandaron a todos. ¿Por qué? Porque empezaron a tocar temas emblemáticos, súper delicados, donde metías el dedo y salía pus. Caso Puente Tarata, asesores en la sombra, los operadores de la reconstrucción, caso Marco Group, Valquiria, los intocables de la corrupción, ascensos ilegales de generales en la Policía Nacional. ¿Cuáles son los políticos y figuras públicas investigadas por este caso? Nicanor Boluarte, el hermano del presidente de la República, acusado de colocar prefectos, subprefectos, para armar su campaña política, para poder formar su propio partido político, y aparece como tercero comprometido en el caso Ícaro por presuntos favorecimientos a la minera El Dorado. Un escándalo que reveló un programa dominical. Dina Boluarte, ¿qué más podemos decir de esa señora? Pedro Castillo, objeto de varias investigaciones, por supuesto, por presuntos casos de corrupción en su gobierno, porque a él, ojo, a Pedro Castillo lo han mandado a la cárcel por el intento de golpe de Estado, no por asuntos vinculados todavía a corrupción. Esa es una investigación pendiente. Martín Vizcarra, dicen que sería el líder de la red Los Intocables de la Corrupción, que habría operado en Provías descentralizado, a pesar de la sentencia que ya ha recibido por lo que hizo cuando era gobernador regional de Moquegua, favoreciendo a 2 empresas para 2 obras emblemáticas en su región, el hospital y Lomas de Hilo. Sigamos. No me voy a quedar calladita. Me voy a tomar el tema muy en serio, cada uno de ellos, para que ustedes sepan, señores. Juan José Santibáñez, el exministro del Interior, el que manda a hostigar, perseguir y hasta asesinar, cuentan algunos, periodistas. El que le piden un audio a Culebra, hay que silenciar a ese huevón, por mi colega, amigo y periodista Marcos Cifuentes, ¿no? Está siendo investigado por presuntos delitos de cohecho activo genérico, encubrimiento real y tráfico de influencias. PPK, acusado por el equipo especial, sí, por EFICOP, por el delito de colusión en el caso Irsa Norte. Y ahora ya sabemos el paso que ha dado este asunto. Casualmente, nos enteramos anoche. Patricia Benavides, sufra, Congreso, sufra. La ex fiscal, actualmente suspendida, ha sido acusada de liderar una supuesta organización criminal dentro del Ministerio Público. Poquito a poco fueron golpeando, pateando, descuartizando al equipo de FICOP. El Congreso de la República así lo quería. Le hicieron la guerra imposible. La vida imposible. A Harvey Colchado lo mandaron a cuidar puentes, él lo sacaron, lo expectoraron de la institución policial,
se cansó de pedir su restitución, ahora va a postular al Congreso de la República, espero que le vaya bien de todo corazón. A Marita Barreto la trataron peor que cucaracha. Y todo eso tenía un fin. Y el fin es lo que estamos viendo exactamente o casualmente ahora mismo. Que nadie investigue a la gente que tiene poder en el Perú. Ni a empresarios, ni a políticos, ni a periodistas, ni a todos los que de una u otra manera se pueden vincular, y de hecho lo hacen, en un mismo espectro, mundillo, ambiente, donde todos juegan el mismo partidito. Todos están ubicados en la misma trinchera. Todos se la quieren llevar fácil. Santibáñez se pasó a Alianza para el Progreso. Postula con el número 5, seguramente va a entrar al Congreso de la República. El ex ministro del Interior, cuyos audios hablan por sí solos. Él no tiene que decir nada más. Ya bastante mintió. No, no es mi voz. Acá hay una manipulación. El Ministerio Público ha dicho, señor, ¿qué manipulación? Aquí no hay ningún copy-paste, ningún trabajo maquiavélico para que parezca la voz de alguien que dijo no lo que dijo. No, es que yo sí dije algunas cosas, pero luego han agarrado esto. Mentira, no se ve. Y ahí están los peritajes. Ni una sola intervención en el material completo que entrega el capitán Culebra para dejar en claro que obviamente engañó a Santibáñez con una razón: conocer la verdad, saber a qué estaba dispuesto el ministro del Interior por orden de Dina Boluarte, que él mismo lo confiesa. Hermano, estoy acá, me ha pedido la presidenta que como llevo mi fajín, mira qué bonito me queda, tengo que traerme abajo, pues, a Harvey Colchado, es asqueroso, a la gente de por aquí. Todo es un negociado, un trueque tan vil, tan apestoso, tan nivel cloaca, que uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué nos espera? Ya no tenemos ni siquiera equipos especiales que se dediquen a investigar para que puedan ir a la cárcel aquellos que tanto daño han hecho al país. Ayer Rosa María Palacios, mi colega aquí de la República, escribía en su cuenta ex, donde tiene un chupo de seguidores, ¿no? Cuando se enteró de la noticia, ella retuiteaba con la siguiente frase: se acabó. Y sí, se acabó. Así vamos a entrar al 2026. ¿Qué nos espera, digo yo? ¿A tirar la toalla, dirían algunos? ¿Creen que es lo que corresponde? Yo ya no sé ni siquiera, les soy honesta, qué corresponde. Solamente confío en que esta vez votemos un poco mejor. Porque hay varios que quieren repetir el plato. Ya postularon a la presidencia de la República. Ya la gente les dijo no, señores, no. Pero todos tenemos oportunidad de postular y postular y postular y postular. Finalmente es el electorado, a través de su participación activa en una mesa de votación, quien decide quién pasa y quién no pasa, en este caso otra vez a una segunda vuelta. Alfredo Barnechea, de Acción Popular, que es un desastre ahora mismo, es un desastre. Julio Chávez está denunciando que hubo trampa, que convenció a los delegados Barnechea para que ganara él, cuando obviamente el triunfador, él ya sabía que sería el presidente del partido, es decir, Julio Chávez, que la OMP estuvo coludida. No sé en qué va a terminar toda esa historia. Mientras tanto, estamos hablando de un hombre de 73 años. Su candidatura, como les decía, corre riesgo. También fue ya candidato. Postuló en el año 1983 a la Municipalidad Metropolitana de Lima, fue diputado en el segundo gobierno de Alan García. De hecho, fue aprista hasta que en el año 2013 se pasa a las filas de Acción Popular. Ya postuló en el 2016, lo vuelve a hacer ahora en el 2026. Tenemos a César Acuña, el partido le debe 20 millones de soles, así, a su hijo y a la Universidad César Vallejo, según un reportaje que presentó hace algunos días Cuarto Poder. Claro, ¿qué dice Acuña? Que ha sido el mejor alcalde que ha tenido Trujillo. ¡Ah, su madre! ¿Qué tal ego? Dicen que los chatitos tienen una vanidad enorme, ¿no? Quizás para compensar, no sé.
Lo cierto es que como gobernador regional ha sido una pena, una lágrima. Se la pasó vacacionando y decía que tenía que irse de Perú porque ya en Europa se sentía más seguro. Uy, Curujo, mándanos a todos entonces al primer mundo, porque acá nadie se siente seguro y desde hace rato. Bueno, ya postuló 2 veces. Esta sería su tercera candidatura. Ha sido congresista también, ¿ah? Ojo, ojo. Tiene algunas investigaciones en curso y ahí está, queriendo ser presidente otra vez. Fernando Olivera, más conocido como Poppy. Poppy Olivera tuvo siempre una participación muy activa, resaltante, visible en el Congreso de la República, porque siempre fue achorado, ¿no? Reclamón, y formaba parte del Frente Independiente Moralizador, con Luis Iberico, otrora periodista, conductor y director del programa Contrapunto. Y fueron ellos, si hay que decirlos, los que se encargaron de publicar el nivel de corrupción al que había llegado el fujimontesinismo. Cuando se paran en una conferencia de prensa con un video, era un VHS en esa época, me acuerdo, y dicen, aquí tenemos lo que ustedes tienen que conocer. Está el video de Curi recibiendo la plata, cómo le rompía la mano Montesinos, para que obviamente políticos se cambiaran hacia el fujimorismo, se cambiaran de trinchera, pasaran a la bancada de los naranjas. Y yo lo mismo hacía con empresarios, ¿no? Tienes que llevar la línea editorial por acá. Mientras tanto yo distraigo a la gente con Laura Bozzo, Diario El Chino, La Chuchi. Y así funcionó el fujimorismo. ¿Y quiénes revelaron que todo esto tenía un precio altísimo? Fernando Olivera y el señor Iberico. Fernando Olivera, además, ha sido 2 veces congresista, 2 veces diputado, ha sido ministro de Justicia, al igual que mi próxima invitada, que ya llegó, Marisol Pérez Tellego, que ahora quiere ser presidente de la República, y también fue canciller. De hecho, fue el ministro de Relaciones Exteriores más corto de la historia. ¿Y por qué? Por un reportaje que sacamos en Hildebrand. Yo mostré en exclusiva, recuerdo, un documento que demostraba que a la hora en que él juramenta, el entonces premier no había firmado la resolución. Por lo tanto, esa designación no tenía ningún tipo de validez legal, política, jurídica. Duró 25 minutos, creo. Y me empezó a odiar, obviamente. Ya con el tiempo se limaron las perezas de su parte, ¿no? Yo siempre lo invitaba, y ahora viene, se sienta, ¿no? Trae su maletita, todo bien acá. Yo no le tengo odio a nadie. Ya lo saben ustedes perfectamente. Luego está Ricardo Belmont, el hermanón. Sí, pues lo tratan horrible, los de la generación Z no lo quieren, se declara antifujimorista, tiene 80 años, ha sido alcalde de Lima 2 veces, congresista 2 años nomás, 2 años en ese periodo breve del Parlamento Nacional. RBC Televisión lo mandó al tacho, entre otras cosas. Johnny Lescano, 4 veces parlamentario ha sido en las últimas elecciones. Durante los primeros meses de las encuestas aparecía primerito, la gente ya lo daba por ganador. Pero hay que tomar en cuenta que los sondeos son la foto del momento. El electorado peruano se caracteriza casualmente por ser un poco inestable a la hora de votar. Y no lo juzgo, porque, claro, encima ahora que tenemos 37 candidatos, vamos a estar todavía más confusos. Y el 50-60% de las personas que son consultadas en estas investigaciones de mercado dicen hoy que no saben por quién van a votar y ni siquiera están convencidos de si ir o no a las urnas a formar parte de este proceso cívico electoral. Háganlo, aunque nos cueste, aunque tengamos un mantel de chifa, como siempre les digo al frente, y nos tengamos que tirar en la mesa para buscar al favorito, encontrar el logo que va a estar ahí por ahí escondidito. Háganlo, para después no estar llorando sobre la leche derramada. George Forsyth, futbolista ha sido también alcalde de La Victoria, pésimo, dejó abandonada La Victoria para postular al cargo de presidente de la República, va por Somos Perú. Por eso es que creo que no está dando mucha entrevista, porque obviamente le van a preguntar por Patricia Lee y por José Gerí. ¿Y qué va a decir? Lo mismo que dice José Gerí en entrevistas, donde lo adulan, donde le revientan cohetes, donde le preguntan si la abuelita le hacía sopa de zapallo, si la mamá prepara mejor el arroz con pollo o el tacutacu. Yo creo que ahorita se está cuidando, ¿no? Y abocado a su paternidad, porque se acaba de estrenar como papá. Lo felicitamos, por supuesto, desde aquí.
Y así está la lista de los que repiten. Francisco Díez-Canseco, José Luna Gálvez, que va también al cargo de senador, se quiere asegurar con algo, obviamente, con todos los negociados que tiene. Si no entro a la presidencia de la República, me quedo como senador, porque los senadores van a ser los que van a decidir absolutamente todo. Los diputados van a presentar una y otra iniciativa legislativa, pero el Senado es el que finalmente va a tener el semáforo en sus manos. Verde, pasa. Rojo, te quedas. Amarillo, espérate, estamos evaluando. O abstención, que es una manera bastante cobarde de votar, ¿no? Ay, lo que nos espera, por Dios. Ayer he estado con un grupo de amigas que me decían, Juliana, ¿y tú qué dices? No, a mí no me pregunten nada, les digo. Nada me pregunten. Yo vengo acá en calidad de amiga, de compañera del colegio, de mamá del colegio. No, no me digan nada de política. Voten por quienes ustedes quieran. Lo que sí les pido es que se informen. Y en este caso, ya que se están informando, viéndonos, si ponen like, nos harían un gran regalo de Navidad. Muchas gracias. Voy a hacer una pausa muy breve para que Marisol Pérez Tello, precandidata a la presidencia de la República, por Primero la Gente, se acomode, se ponga tranquila, coloque bien su micrófono y nos pueda hablar de tantísimo de lo que quiero conversar con ella y de las propuestas que tiene, por supuesto, para todos ustedes esta mañana aquí en Arde Troya. ¿Qué tan sostenibles somos realmente los peruanos? En la Cumbre Perú Sostenible 2025 se aplicó un test de asociaciones implícitas y una prueba de eye tracking a 150 asistentes para medir cómo reaccionan ante prácticas responsables en casa. Los resultados mostraron miradas firmes y seguras, señal de que la sostenibilidad doméstica empieza a convertirse en un hábito más que en una intención. La coyuntura revela algo más. Al mencionar afirmaciones como "todos somos responsables del deterioro ambiental", la atención visual se dirigió hacia el acuerdo. Ante afirmaciones incómodas como "me siento culpable cuando compro productos perjudiciales", los participantes mostraron una reflexión clara. Esto revela una conciencia moral activa. La sostenibilidad se integra en la identidad personal, deja de ser solo técnica y se vuelve ética y emocional. Su preocupación abarca desde la salud propia hasta el bienestar de plantas, animales y comunidades. Si bien el estudio retrata a un público especializado y no representa a todo el Perú, sirve como termómetro de hacia donde puede avanzar una sociedad comprometida con la sostenibilidad de manera permanente. Recuerdo que hace un mes cuando entrevisté a Marisol Pérez Tello y vino aquí a anunciar que ella dejaba de lado su deseo, su intención de convertirse en presidenta de la República o por lo menos postular para cederle la posta a el señor López Chau, cosa que me pareció a mí digno de reconocer porque creo que no todos los políticos tienen ese nivel de desprendimiento, porque hay mucho ego, vanidad, como en el periodismo, como en general todos los que tenemos de una u otra manera una función pública o un cargo público o popularidad, en fin, cámaras al frente. Me dijo, sí, lo hago por el Perú. Y me dijo, Juliana, la cosa se viene horrible, horrible en el Ministerio Público. Lo van a copar todo, van a aniquilar todo. Y yo obviamente la escuché. Ella es político, sabe más cómo funcionan estas cosas, pero su pronóstico ya es una realidad. Y lo primero que ha hecho al sentarse es pedirme el periódico para leer el titular de la República, que es "Disolverán equipos especiales Lavallato, Cuellos Blancos y EFICOP". Gracias por estar aquí, doctora Pérez Tello. Gracias a ti, Juliana. Solo que fue en septiembre. Mira cómo ha pasado el tiempo. Ah, septiembre fue. Septiembre. Yo pensé que era antes. No, que había que sido, era perdón, después. más reciente. Más reciente. Septiembre, sí. Sí, Sí. y ahora, bueno, su pronóstico acertado. Y además en todo, ¿no? Digamos, la fiscalía es una foto. El intento de socavar el Poder Judicial, presionándolo con la Junta Nacional de Justicia, con un presidente que en realidad es una vergüenza para la institución. El juego en pared del Tribunal Constitucional con la Defensoría del Pueblo para sacar adelante lo que no pueden sacar por leyes que son inconstitucionales y que el sistema no aplica. O sea, el sistema, hoy, digamos, ya en el tema de educación lo destruyeron y beca 18 es como la cereza en el pastel, ¿no? Prometieron 20.000 y hay solo 2.000 presupuestadas, 100 para pueblos indígenas, 200 para becas Repared. Se acabó con la única política de Estado que realmente garantizaba movilidad social. Ahora están en el tema de justicia, intentando
también maniatar la persecución del delito después de que han destruido toda la legislación que servía para perseguir crimen organizado. O sea, lo que viene es muy... Bueno, y cárceles, que también te lo anuncié, y el control de las cárceles, sin mucho conocimiento, además de cómo funciona la cárcel, poniéndonos en riesgo permanentemente, ¿no? Con esto, ¿cómo llegamos a las elecciones de abril? Felizmente que hay poco tiempo. Diciembre es un mes en el que la paz propia del fin del año y de la Navidad hace que solo tengamos que soportarlos hasta el 15 de diciembre. Hay que esperar los próximos días. Pero está el actuando cierre de rapidísimo legislatura. Tomás Él- Gálvez. Tomás Gálvez lo que está haciendo es confrontar a la Junta de Fiscales, ¿no? Les está diciendo, o lo hacen conmigo ¿O lo hago solo? o lo hago a la mala. Sí, claro. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer como Ministerio Público también es defender el fuero, ¿no? O sea, el Ministerio Público no es la chacra de nadie. Pero por eso le pregunto, ¿dónde está Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, que no se manifiestan, ni siquiera cuando hay un atropello tan grotesco, obsceno, contra Delia Espinosa, más allá de lo individual, de lo que representa para la institución el castigo a una fiscal de la Nación por un documento que no firmó y porque además le piden hacer algo inconstitucional? No es abuso del poder puro y duro, ¿no? O sea, lo que está pasando con el Congreso de la República es que está tomando decisiones que son ilegales, que son inconstitucionales, simplemente porque tiene el poder de los votos, Juliana. Y así va a ser a nivel del Congreso los próximos 5, hasta todo lo que dure la legislatura. Y después, felizmente, no vamos a tener que soportarlos hasta marzo. Pero ahí en marzo también esperemos unos días hasta el 12 de abril, ¿no? Claro, pero ahí van a tener poco tiempo. En abril son las elecciones, pero ellos se quedan hasta julio. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, julio. Bueno, 3 más los otros 2, 5, para seguir destruyéndolo Ya, absolutamente todo y pero tú limpiándose tienes de ahí todo. varias ventajas y por eso para mí el tiempo más peligroso era y es el de ahora, ¿no? La aprobación del presupuesto, que es una vergüenza en Sí. términos en temas sí, de sí. educación, en temas de seguridad también. El tema del copamiento de la Fiscalía y del sistema de justicia, que Sí. en eso sí van a continuar. En la parte legislativa van a frenar hasta marzo. Y ya en abril hay una elección. Y la verdad es que de las dos personas que pasemos, espero, a segunda vuelta, va a depender que esto frene, ¿no? Porque también son cobardes. Normalmente la prepotencia del poder está también acompañada de cobardía. Seguro, yo también pienso lo Entonces, mismo. yo creo que si es que se logra que dos demócratas pasemos a la segunda vuelta y que se logra un equilibrio, porque ya se va a saber la nueva composición del Senado y de diputados, esto va a parar. Si no, esto va a tener 5 años de un autoritarismo que va a terminar de cerrar filas, ¿no? Yo creo que lo que estamos enfrentando como país no es una elección, Juliana, es el cambio del poder de manos íntegro. Eso pasa cada 20 años en el Perú, tanto desde presidente hasta alcalde. Pero la recomposición de este pacto mafioso, de esta comparsa en la que se ha convertido el Congreso y el Ejecutivo, y no hablo de personas individuales, que seguramente hay algunas buenas intentando frenar esto, pero hablo de colegiados, ¿no? Salvo el Defensor del Pueblo, que sí es él solo, el Tribunal Constitucional como colegiado, con honrosas excepciones. La Junta. La Junta, ¿Se sabe con, alguien de la con Junta? alguna excepción, sí, Tábara probablemente. Tábara, bueno, sí. El Congreso de la República, pero los ciudadanos somos los más afectados con todas estas barbaridades, ¿no? Más allá de la impunidad que va a generar disolver equipos que tienen investigaciones de varios años, los ciudadanos estamos frente a impunidad pura y dura, ¿no? Lo que ha pasado ahora con la ley de amnistía es una muestra más de lo mismo. Por eso acá nos estamos encargando de entrevistar a la mayor cantidad de candidatos, de postulantes posibles, ¿no? Para que la gente tenga información, sepa Sí, quién es quién. sí. Que de repente nos equivocamos, es absolutamente natural, pero darle oportunidad a alguien que ya se equivocó una y otra vez, que te timó, que te estafó, eso ya es al final castigo. A lo que yo voy es a lo siguiente. A ver, y ahora se lo quiero preguntar porque López Chau nos dejó plantados. Qué bueno que no se haya aliado con él. Y se lo digo con total honestidad. Porque Vestida de novia en misa. sí, No. sí. Y no fue usted la novia fugitiva, sino él el novio fugitivo. No, porque además esto no era yo dejo la candidatura para ser candidata a la vicepresidencia, no, No, era pero usted- facilitar una alianza.
alianza, Ya, ¿no? pero una alianza que no se dio y nadie nos da explicación. ¿Qué pasó? Mira, yo no puedo darla. Yo estuve hasta el final, mi partido, ¿no? Primero la gente estuvo hasta el final dispuesto a conceder porque creemos que el camino son las alianzas. Primero la gente es una alianza. Nosotros somos el encuentro de distintas maneras de pensar, pero con denominadores comunes, por supuesto, ¿no? Si no es imposible mantenerse unidos. Y no se logró, y yo creo que ese es el gran o sea, una desilusión en realidad que no se lograra la alianza, porque ahora los ciudadanos tienen que elegir entre 39 candidatos que además ni siquiera piensan tan distinto, ¿no? Ok, pero ya eso estaba supuestamente oleado y sacramentado, al punto que Así usted acá funciona, así dijo, funciona. López Chau va a ser el candidato y yo voy a apoyar esa postulación Sí. porque es lo que corresponde, para que usted, que es una mujer inteligente, con trayectoria política, ya lo diga abiertamente, es Sí, porque yo no ya negocio había un debajo acuerdo de la por lo menos mesa. verbal. Yo no negocio debajo de la mesa, Juliana. Yo creo que los ciudadanos deben de saber lo que lo que los políticos pensamos. Algunas veces no estarán de acuerdo con algunas decisiones. Yo misma no estoy de acuerdo con algunas decisiones que he tomado en el pasado, pero siempre las digo. A mí no me gusta que los ciudadanos no sepan qué esperar de mí. Pueden estar de acuerdo y eso me hace muy feliz. Puedo tratar de explicarles por qué se tomó una decisión u otra, pero yo sí creo que el Perú necesitaba unidad. Y creo que el primer fracaso de esa unidad fue en septiembre, en la etapa de las alianzas. 2 alianzas nomás hay. Y creo que y nosotros intentamos hacer una tercera. Y creo que lo que nos correspondía como partido, y por eso estoy tan orgullosa del esfuerzo que hicimos, era conseguir una alianza que le diera al país viabilidad. No se pudo, bueno, ya está. La culpa es de López Chau. No, yo no voy a responsabilizar a nadie, no se Ya, pudo. En ok. todo caso, cada quien asumirá su culpa y la historia se encargará de lo demás. Pero lo que vino ahora es decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque hay que enfrentar un proceso electoral contra cualquier cantidad de recursos, con mucha plata, porque todos los que están en el Congreso tienen financiamiento público y lo usan en realidad no para formación, que es para lo que se pensó, sino para encuestas y para todo lo demás. O tienen financiamiento de la criminalidad, o sea, raro, Claro. vamos a, digamos, a decir raro, con mucha dificultad para que la gente se anime a contribuir en una campaña, pero yo creo que hay que decirle a la gente la verdad, esta va a ser una campaña nuestra, muy franciscana, donde esperamos que todos nos ayuden, desde pegando un papel en su casa, que por supuesto nosotros les daremos, diciendo vota por primero a la gente, hasta compartiendo lo que creemos para el Perú, lo que queremos para el Perú, ¿no? Ok, usted decía hace un rato, yo reconozco mis errores, que la gente me vea humana, que sepan lo que pienso siempre. Y cuando habla de mea culpa, es porque finalmente son actos de contrición donde uno se pone frente a un espejo y dice, aquí la fregué, soy un ser humano. ¿Se ha arrepentido de haber apoyado a Keiko Fujimori en el Sí, 2021? arrepentirse sobre una cosa que ya no puedes remediar, a mí siempre me ha costado mucho porque digo, bueno, en ese momento, en esa coyuntura, pensé que era lo correcto, pero sí, digamos, no estoy feliz, ¿no? Asumo, además después de todo lo que hemos visto en estos años, en lo que se ha convertido, siempre fue eso el fujimorismo. Y Keiko Pero- Fujimori siempre fue lo mismo. Pero digamos, ahora el serronismo, resultó que era lo mismo, o sea, no importaba por quién votaras, era lo mismo. Entonces no creo que nadie esté feliz con su voto en ese momento, y yo tampoco, ¿no? En primera vuelta obviamente yo no voté por ella, pero en segunda vuelta, que además fue público. porque Por yo el creo miedo que al así tiene que comunismo ser. y al ideario de Más que Perú al Libre. comunismo, porque yo, la verdad, era más miedo a la persona de Pedro Castillo, que tiene estas cosas, pues, como las del golpe, ¿no? O sea, un poco fuera de la realidad. Pero Keiko también las tiene, abraza Peor, las ideas de pero su padre. son lo mismos. O sea, hoy día Cerrón y Keiko son lo mismo. Y en ese entonces no se sabía, cuando Keiko Fujimori abiertamente hablaba de los presuntos gobiernos maravillosos de su En padre sin cuanto reconocer salió- delitos, hablando de En cuanto errores. salió del Partido Popular Cristiano ese día, cuando le preguntaron por las esterilizaciones forzadas, yo dije, esto ha sido un error, ¿no? Yo lo dejé por escrito, explicando un poco, y hasta está además es público, ¿no? Diciéndole lo que pienso hoy día, no te creo nada. Y la verdad son tus actos los que demostrarán si estaba equivocado o no, y demostraron que estaba equivocada. O sea, así de claro. Y lo que quiero evitar ahora, y espero que podamos hacerlo todos juntos, es que otra vez, el 12 de abril, nos veamos enfrentados a tener que tomar una decisión de esa naturaleza. Y se ve enfrentada a Keiko Fujimori porque en sus 3 anteriores postulaciones, porque esta es la cuarta, siempre ha pasado una segunda vuelta y siempre su contrincante le ha ganado. Yo siempre digo, postula Bob Esponja con Keiko Fujimori y gana Bob Sí, Esponja. ojalá sea contra ella porque le voy a ganar, ¿no? Eso está fácil. Sí. ¿Le gustaría con ella? No, a mí me gustaría con otro demócrata, de manera que el que gane garantice retroceder en todas las barbaridades que se han hecho. Yo creo que el presidente o la presidenta, espero ser yo, que asuma el poder el 28 de julio, tiene que el 28 de julio resolver
por lo menos dar señales muy claras en relación a dos cosas. Uno, a las unidades de flagrancia. Eso no tiene que seguir esperando. Eso, Juliana, se puede implementar muy rápidamente y no necesitas pedir permiso, además. Simplemente es una decisión del Ejecutivo. Obviamente necesitas coordinarla con el Poder Judicial y con el Ministerio Público, pero eso es muy sencillo y te habilitaría 69 unidades de flagrancia la primera semana de gobierno, y eso cambia completamente el panorama porque te garantiza que no haya impunidad, que es un poco lo que pasa, ¿no? El carterista, todo el mundo cree que puede hacer lo que le da la gana y no va a pasar nada en el Perú. Lo segundo que tienes que hacer ya es legislativo, ¿no? Y con cuestión Derogar las leyes pro crimen. Totalmente, con cuestión de confianza de por medio. Acá está el proyecto de ley para derogar todas estas leyes, pero para volver a lo anterior, que después se mejorarán, pero primero volvamos de inmediato a lo anterior, porque ya hay un hueco de impunidad que ha generado este Congreso con todos los delitos con menos de 5 años, ¿no? Ya está, eso es inevitable. Ahí el Poder Judicial no puede hacer control constitucional, esa gente se libró, por lo menos los que han cometido el delito en este periodo. Pero lo primero es derogar todas esas normas. Te paras y en tu mensaje a la Nación entregas tu proyecto de ley para derogar todas las leyes que habilitan el crimen organizado y para impedir el gasto público en el Congreso de la República. Porque no se puede manejar un país que tiene un ejecutivo intentando equilibrar las cosas, o sea, la plata que entra en tu casa la administras y de repente viene alguien que es El marido se la chupa toda. Dice toda, Sí, claro. ¿no? Porque se le ocurrió, porque quiere quedar bien con alguien, porque quiere inventarse alguna cosa que no es viable, engañando a la gente y sus necesidades. Entonces esas son dos cosas que hay que hacer el primer día. Y pedir facultades delegadas en materia de seguridad, que no pueden tomar pues 90 días, ¿no? Hay cosas que ya se sabe que se tienen que hacer. Por ejemplo, la relación con el comisario, ¿no? El comisario de una jurisdicción tiene que tener un relacionamiento con la población mucho más próximo al que lo tiene hoy. Sus ascensos deben depender del reconocimiento de la población de sus capacidades. El policía amigo, ¿no? El de cuando éramos chicos, por lo menos cuando yo era chica, ¿no? Pero ¿qué hacemos con la estructura política tal cual la vemos ahora, ¿no? Porque efectivamente oposición no hay. El que gobierna es el Congreso de la República. Tenemos al señor títere José Gerí, ¿no? Que es un muchachito al que le dices, oye, haz esto, anda para allá, habla de vedettes, cuenta cómo te cocinaba tu crema de zapallo tu mamá, todo está bien, nadie te va a incomodar, pero un partido político necesita representación en el Congreso de la República. ¿Hasta qué punto primero la gente tiene la capacidad, con una campaña, como usted dice, austera, y con también los cuestionamientos que hay en el partido, con el señor del Castillo, con las firmas falsas que fueron denunciadas, que usted misma pidió que el Ministerio Público indague sobre el tema y que le genera desconfianza a la gente? Yo creo que primero la gente como partido ha superado esa desconfianza del tema de las firmas, porque no, lamentablemente, y lo digo con pena, no es un tema del partido, es un tema del sistema. Después de 4 meses, aunque nosotros fuimos, digamos, los primeros a los que se denunció, todos los partidos tienen un problema que es del sistema. Sí, pero eso no justifica. No, en absoluto. Por eso es que hemos denunciado, porque queremos saber qué pasó. Hay 32 firmas, 32, que el jurado está investigando. Nosotros queremos saber quiénes son los responsables de Pero esas ustedes tienen un 32. montón. 32. Ah, ¿son solamente 32? 32. Ok. O sea, el jurado empezó... Igual no importa. Una. Es un Eso iba. escándalo. O sea, 2, 3, igual es un escándalo. No debería haber ninguna. Exactamente. Nosotros somos los primeros que hemos denunciado como partido y además también a título personal, porque era necesario que se pusiera en evidencia lo que se sabía, que la gente saca firmas en el mercado a cambio de una lata, y eso no es vida partidaria. Yo tengo una ventaja, Juliana, yo conozco bien el partido. Nosotros hemos tenido 18 delegados de 18 regiones que han venido a votar el día domingo y yo conozco esas bases. Hay una o dos que todavía no he podido visitar, pero todas las demás las conozco. Y me han contado, he estado el día sábado en el mercado de Palermo, que se celebraba el aniversario 52 del Mercado Inmaculada. En Palermo, el Mercado Inmaculada. Y las señoras me contaban cómo es que hicieron el proceso para levantar firmas, ¿no? Y además estaba la gente ahí, estábamos en la procesión, en fin, bailando, conversando. Me decían esto, con mucha ilusión además, ¿no? Aide, me decían, Marisol, mire, esto fue así. Berta, caminamos toda la margen izquierda, explicábamos que esto era un partido nuevo, que iba a ayudarnos a resolver los problemas. Y yo la verdad creo que sí se puede. Hay mucha gente con ganas de cambiar las cosas, mucha gente muy capaz, con mucha experiencia. Raúl Molina es nuestro jefe de plan de gobierno. Hemos hecho un plan de gobierno muy claro que responde al ideario del partido y a las necesidades del país.
Y hay gente de primer nivel. Yo aspiro a que podamos llevar un número de senadores importante, gente con experiencia de gobierno, tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Pero ahí va a estar difícil por el tema de la valla, porque muchos incluso electores por comodidad van a terminar marcando los partidos que más le jale el ojo. Si los electores, yo creo, hay un señor cuyo nombre prefiero no decir, que se refiere al electorado como el electorado. A mí eso me parece una falta de respeto y un profundo desconocimiento de los peruanos están preocupados por su futuro. La gente está preocupada por su futuro porque tú crees que no nos damos cuenta todos políticos y no políticos que sales de tu casa y no sabes si vas a regresar. O sea, la muerte, la extorsión, la gente no contesta el teléfono. Sí, te matan en la calle, pero te roban desde el Congreso también. No, ese es otro tipo de Lo choro, que pasa ¿no? es que O sea, son choros con camisa y corbata. Y además le quitas el dinero a los jóvenes de la beca 18 para dárselo en bonos al Congreso de la República. Tarjeta Eso navideña es 1.700 inmoral, soles. Es inmoral. Pero, ¿qué creo yo que debería de pasar? Creo que los ciudadanos van a tomar una decisión para su vida el 12 de abril, se van a preocupar en buscar el símbolo. El nuestro, en realidad, más que un símbolo, es el nombre del partido y es primero la gente, y es simple porque nosotros consideramos que la gente es la que tiene que ser la prioridad. La prioridad. Ya, ok, pero de la mientras acción más. política. Y usted es una mujer que está inmersa en política desde hace mucho tiempo. Cada vez que nos acercamos más al 12 de abril, van saliendo más los trapitos Sí, al aire. tienen que salir todos. Y va a salir todo este escándalo de Nativa, la empresa Pero, de por comunicación supuesto. que inauguró el dueño del partido, el señor del Castillo, el jefe No del es dueño Castillo, que del no es dueño, partido. pero es el jefe, digamos. Es un militante del partido, No, el que fundador creó, del el partido. fundador. Que ha competido en elecciones internas en las que no ha ganado. Sí, pero le quedó debiendo mucho dinero a Y periodistas, tiene- a colegas, tiene cerró que el... responder por su empresa, ¿no? O sea, eso lo hemos conversado muchas veces, digamos, hasta públicamente. Él ha señalado que esto tiene que zanjarse en el corto plazo, que fue una crisis económica, no sé si mal manejada, claramente cuando la gente siente que se le ha perjudicado, Pero mal obvio. manejada. Pero es un tema que Pero yo- ahí no estuvo primero la gente, a eso voy. Sí, pero Su eso es- gente no estuvo primero. Y yo creo que él lo tiene muy claro. Y siendo uno de los candidatos a diputados, él sabe perfectamente que el tema o lo resuelve en el cortísimo plazo. Y está en esa tarea y en ese esfuerzo. Y yo confío en que va a ser así. Pero lo que trato de decirte es, hay el 12 de abril la posibilidad de que los ciudadanos escojan. Van a tener que marcar casi, 9 números. Van a tener que marcar el símbolo de primero la gente para presidente, el símbolo para senador nacional, yo voy con el número 2, además al Senado Nacional, para tratar de que muchos senadores puedan entrar, el símbolo para senadores por Lima, Parlamentario el andino. símbolo para parlamentario andino, y en algunos casos son 2, ¿no? El símbolo y los números para diputado. O sea, en realidad va a ser una cosa complicada. Y 2 creo- horas en la sala, en pero la además mesa que de va a votación. requerir mucha responsabilidad, porque el futuro del Perú se juega el 12 de abril. Finalmente, yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos para decirles a los ciudadanos por qué quiero ser presidente, cuál es mi diferencial con los otros 38 candidatos. Yo sé de seguridad, no porque he leído un manualito. Yo estoy en la cárcel hace 15 años trabajando, conozco las normas que han funcionado, las que no han funcionado, por qué estas normas pro crimen organizado de verdad han generado una expectativa para el crimen organizado de que en el Perú se puede hacer todo, y eso tú lo notas. Y le da pena haber perdido a fichas políticas importantes Sí, como claro, Susel Paredes, Flor Pablo, que además le tienen mucho cariño, han estado acá y hablan maravillas de usted. Y yo también a ellas, pero por supuesto que me da pena que personas valiosísimas, pero además por el sistema electoral, no puedan postular. Me da pena porque el Perú necesita esa fuerza y ese valor. Ahora, yo sé que igual van a jugar un rol, espero que jueguen un rol en lo municipal, y me parece que los demócratas de centro, de izquierda, de derecha, que tengan claridad en libertad y en justicia, en que necesitamos una economía social de mercado, con un enfoque descentralista, que los ladrones tienen que estar en la cárcel, no en el poder, todas esas personas, ya hoy día no es una pelea de derechas y izquierdas, Juliana, es una pelea de demócratas y autócratas o dictadores. Es una pelea de gente que quiere servir al país y de gente que quiere servirse del país. De gente que quiere resolver el problema de la seguridad y gente que quiere que esto se mantenga así porque en el caos y en el desorden, a río revuelto, ¿no? Pero en medio de este caos y desorden, casualmente, hay mucha desconfianza por la Total, actuación total. eventual de los organismos electorales, porque desde ya se está cocinando toda una consigna de que si no ganan los de siempre, algunos los llaman miembros del pacto, yo les digo
los integrantes de la secta. Entonces, de todas maneras, hubo trampa. Mira, eso va a pasar, pero cuando las derrotas son aplastantes, yo creo que también hay batallas, esta batalla del 12 de abril, que en realidad me da mucha pena decirlo así, pero yo normalmente veo en el otro político a alguien de quien siempre puedo aprender, que tiene otro enfoque. Pero yo no siento que esta batalla sea, y por eso le digo batalla, una elección democrática normal. Creo que acá tenemos un grupo de partidos políticos que están en el poder, todos representados en el Congreso de la República, que va a utilizar todo el poder que tiene para quedarse. Sí, no, está clarísimo. Y los ciudadanos son los que deciden. Finalmente, si los ciudadanos quieren que las cosas sigan como están ahora, eso se va a reflejar en su voto. Si no quieren que sigan como están ahora, habrá que mirar a los partidos que no están dentro de ese grupo. Y yo les planteo la alternativa de primero a la gente porque me parece que lo que se necesita es una combinación de experiencia, pero al mismo tiempo compromiso con una política diferente. La política, como se ha venido haciendo, no sirve, Juliana, porque no está al servicio de la gente, porque no prioriza las necesidades de las personas, porque no entiende la diversidad del Perú, porque quiere gobernar desde Lima, y así no funciona. Hay demasiada diversidad, no solo geográfica, las necesidades de Huancavelica, de Chumbivilcas, de mi tierra, Tacna, de Piura, son diferentes. Bueno, hay quienes plantean la federalización. Estuvo acá el señor Sí, Viscu- sí. Lo hemos Acuña, conversado mucho con el Virgilio. diciendo que cada estado tiene que funcionar con su propia Virgilio, legislación como pero si es fuera que Estados Unidos. Así funciona en la práctica. O sea, en la práctica, el proceso de descentralización suponía que cada... Ha sido un fraude el proceso de descentralización, no funcionó para nada. Exactamente, Virgilio le cambia el nombre, pero en el fondo es lo mismo, un verdadero proceso Pero con de... legislación aparte. Pero es que en la práctica la legislación de los gobiernos regionales para las materias regionales se hace en el Consejo Regional. No se llama Congreso ni Parlamento, pero son los consejeros regionales que toman decisiones que impactan a la región, no de política nacional, pero sí de temas regionales. Todo el tema de incluso seguridad ciudadana se ve a nivel regional. O sea, así funciona. El tema es que se descentralizaron responsabilidades, pero no capacidades. De Juliana. acuerdo. Y las regiones han vivido la tragedia que estamos viviendo nosotros hoy a nivel nacional hace muchos años. O sea, mi tierra, Tacna, ha vivido realmente resolviendo sus problemas sola hace 30 años, sin que nadie les resuelva sus problemas, viendo cómo sobrevivimos. Pero eso pasa más por una ausencia de Estado que por la Totalmente. necesidad de andar descentralizando o aplicar la figura Del federalismo. del federalismo, ¿no? Pero más que cambiar la figura, hay que descentralizar de verdad, porque si el gobierno local es el que está más cerca de la gente. Pero es que si los gobernadores están coludidos con el Ejecutivo o con los congresistas, obviamente ni siquiera ejecutan el 20% del presupuesto y al final hacen una piscina que no sirve para nada, a la que no le echan ni cloro o un monumento. Pero ¿no? eso no va a cambiar si tú centralizas. al Seguro, contrario. seguro. Eso va a cambiar cuando tú entiendas, primero, que no pueden haber ladrones en el poder. Y eso depende tanto de los electores como de quienes hacemos la oferta electoral, que somos los partidos políticos. Pero también decir, yo, por ejemplo, siento que Raúl Molina en el Congreso de la República, en el Senado, sería una voz sensata. Y yo espero que las personas confíen en él y marquen el 7 en el Senado Nacional. Creo que Justiniano Apaza, que tiene experiencia, que es un hombre de izquierda, que tiene experiencia 30 años y que en Arequipa es un hombre querido y que quiere aportar al país, es un hombre que puede hacer mucho. Jean-Paul Benavente, Susana Chávez, Cecilia Flores. Pero tienen que aparecer, pues, que den Marco entrevistas, que la gente Ceballos. los conozca. Son 10.000 personas que van a Bueno, tener pero que vengan, aparecer. nosotros Y- hemos abierto las puertas a y todos. están en acá. eso, bueno, estamos en esa campaña, además diciendo lo que queremos hacer para el Perú. Tania García, yo voy a estar con ella en Cusco la próxima semana. Pensé y que con ibas a decir Jean-Paul. Tania Ramírez, me está bajando la No, presión. no, Tania García es una dirigente cocalera. Sí, sí sé quién es. Sí sé De- quién es. de Cuando escuché prim- Tania de dije... primera, no, a no, ver, no, no. me gana el tiempo, pero quiero que me responda brevemente a Lo esta que pregunta. quieras. Si usted llega a Palacio de Gobierno, ¿indultaría a alguno de los presidentes No. o expresidentes presos? No, esas son medidas políticas que no se ajustan a la justicia, ¿no? Yo no negocio esas cosas, Juliana, aunque fuera algún amigo mío, ¿eh? Hay que cumplir con la justicia. Si estuviera enfermo y correspondiera por temas humanitarios, ese es otro tema. Pero indultar para ver cómo me llevo bien con la gente, eso es No. eso es inmoral. En la cárcel sí me parece que funcionaría una nueva comisión Lancier, por ejemplo. Algo que evaluara quiénes
sin importar si fueron presidentes o que se están muriendo en la cárcel. Merecen una Y gracia que le humanitaria. cuestan un montón de plata al Perú, vayan a su casa a cumplir su condena. A cumplir su condena y no a volverse héroes a las que hagas una banca en el parque, pues, ¿no? A mí me están ya a punto de condenar. Bueno, Así son las de dictaduras está acá. bien. Me tengo que despedir. Gracias y Sí, mucha suerte en la gracias. campaña. Muchas gracias Nos vamos a ver todos, sí. seguramente. Espero que porque- confíen y nos den su respaldo el 12 de abril. Gracias a ustedes por vernos viernes. Pongan like, por favor. Así como Marisol Pérez Tello pide que voten por sus candidatos o precandidatos al Senado y a la ya Cámara de están Diputados. No, hasta el... No, Ya son. oficialmente en el Jurado Nacional de Elecciones hasta el 23 de diciembre. Que se inscriban, pero Por ya, eso. digamos, ya están no, todos en el elegidos partido y sí, en el designados, partido ya. por los delegados sí. Ya está. Y acá pongan like. Cuídense mucho. Chau. Mención, ya me estaba haciendo ya. Mención, regreso. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el Combo Movistar total a 109.90 soles. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.p. ¿Ya está bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Soy chica buena. Chau.